un solo tiro, tal como comprueban las pruebas. Y asimismo, no se hubo reconstrucción de los hechos porque si no se definía el terrible crimen de Estado cometido por Alejandro Toledo y sus generales, que actualmente tienen representación en el Congreso, como Roberto Quiabra, que era ministro de Defensa de corrupto Toledo durante el Andahuaylazo, y que ordenó, porque no pudo salir esa orden sin conocimiento de este individuo, de este sujeto, el crimen contra estos policías, por la espalda y por francotiradores, acantonados en las alturas del Cerro Guayhuaca y Guayrapata que rodean Andahuayla, lo cual ha sido corroborado por el ministro del Interior de Toledo en ese entonces y después de Kuczynski, Carlos Basombrío Iglesias, que no es enocacerista, al contrario, es furioso antiantaurista, y él ha declarado públicamente por televisión, en ceremonia pública, que los asesinos de los policías estaban apostados en un cerro. Y en el plan del general Gibovich, el que comete crimen de Estado con sus francotiradores, ahí figura, tenemos ese documento, lo hemos mostrado ya públicamente, firmado por Gibovich, sus francotiradores en las alturas de los cerros, y los balazos fueron por atrás. Entonces, ese crimen de Estado me lo han achacado a mí. He cumplido la prisión y ahora denuncio, y voy a dar la contraofensiva. Entonces, ¿eso qué me demuestra? Porque yo he sido sentenciado por 6 vocales supremos, o sea, el non plus ultra del Poder Judicial en el Perú, me demuestra que el Poder Judicial está putrefacto. Es parte de una confabulación con el Legislativo y el Ejecutivo para destrozar, ¿no?, al pueblo peruano, para humillar al pueblo peruano. Entonces, para nosotros la refundación republicana es imperativa. Muy bien. Mayor, en esta visita que ha tenido por varias regiones a nivel nacional, ¿cuál es la reflexión que usted por lo menos ya va consiguiendo en esa representación popular que particularmente el día de hoy se ha hecho presente aquí en la Plaza Sarmilla de Juliaca? Bueno, lo que me ha llegando, las ideas que me han provocado estas manifestaciones, es primero confirmar que las banderas del Andahuaylazo contra la Constitución, un globo neoliberal y pro extranjera, autoría de 2 delincuentes, uno extranjero, Fujimori, y el otro delincuente peruano, Montesinos, ha colapsado al país. El país está, digamos, en una crisis gubernamental y republicana, porque desde hace un tercio de siglo esta Constitución fabrica presidentes delincuentes, incluido el compatriota Pedro, que está demostrando que si no cambia la Constitución no se puede transformar este país. Y si a eso agregamos su carencia de liderazgo y su carencia de carácter, y es más, los indicios de corrupción que él podría haber ya aclarado y lucirse y no lo hace, entonces esto nos pone a nosotros la visualización que el pueblo quiere un cambio, pero es consciente que no puede hacerlo con el actual gobierno. Por consiguiente, los enocaceristas salimos con la frente en alto, porque somos supuestos delincuentes para el Estado corrupto, pero cuando vamos al lugar del crimen, que es Andahuayla, toda la población, 40.000 andahuaylinos, y no los 4 gatos que decía el almirante Montoya, almirante de Tina, ¿no?, sale a aclamarnos a los supuestos homicidas, a los supuestos secuestradores, y nos da toda la razón, nos da todo el respaldo, y tácitamente denuncia que los criminales no éramos nosotros, era el gobierno globo neoliberal bajo la Constitución de Montesinos y Fujimori, ahora vigente, y por eso que esta Constitución produce presidelincuentes, y por eso que nosotros consideramos que busca un escarmiento histórico para la refundación republicana, y este escarmiento histórico implica la pena capital para todos los presidentes habidos desde el 5 de abril del 92, que no han restituido la Constitución del 79 y no han convocado una asamblea constituyente. Y en estos presidelincuentes que deben ser ajusticiados por la pena capital, contemplada en las constituciones por traición a la patria, obviamente también está Cosito, un hermano que traicionó, definitivamente. Claro. Esta demanda popular, esta pena capital que usted plantea, es un escarmiento ante la ola de corrupción que se ha enquistado no solamente en el Ejecutivo, en el Legislativo, tanto en el Poder Judicial, entre otros poderes del Estado. Es un escarmiento para que la generación corrupta que va desde Marcelo Odebrecht tengan claro que es momento del cambio en el Perú. Claro, pero quiero decir que este escarmiento, la pena capital, yo la hablo, pero está escrita en todas las constituciones, las 12 constituciones que ha tenido el Perú desde 1822, en todas se contempla la pena de muerte por traición a la patria.
Los enocaceristas simplemente exigimos que se cumpla. Esa es la realidad. Y la traición a la patria para nosotros no solo constituye entregar territorio, sino también entregar recursos naturales. La frontera vertical, de arriba para abajo, suelo, subsuelo, mineral, petróleo, gas, litio, todo eso ha sido entregado al extranjero. Y entregar nuestros recursos naturales, la frontera vertical, es tan grave como entregar la frontera horizontal. Tumbes al enemigo o tan al enemigo. Entonces, la Constitución del 79 como la actual basura que tenemos del 93 contemplan la pena de muerte en caso de traición a la patria. Y lo que han cometido estos predelincuentes, aparte de ser ladronazos por lavajato, han entregado los recursos. Deben ser descarmentados. Por eso que nosotros levantamos las banderas del general Juan Velasco Alvarado, un proyecto nacional traicionado con Morales Bermúdez, y luego su epílogo con la Constitución de Fujimori y con todo lo de lavajato y puros presidelincuentes, presos, fugados, suicidados, prófugos, etcétera. Está demostrando que no es una crisis de Pedro Castillo. Pedro Castillo es el puchito final. Los grandes mastodontes, ladrones están libres. Ollanta está libre, Naín está libre, Cusin está libre, Toledo no lo traen. Fujimori tiene una prisión dorada, lo han sacado libre, pero no han regresado por miserable, ¿no? Vizcarra. Entonces, estamos viendo que en el Perú, todos los ciudadanos que tienen menos de 30 años no conocen un presidente honrado. No conoce, ¿usted tiene menos de 30 años? ¿Qué edad tiene usted? Sí, 30. ¿Usted conoce un presidente honesto? No, todos están presos, suicidados o prófugos. Usted no conoce a un presidente honrado. Mire, permítame, mayor, sí, no, es parte de la historia, y por lo menos la generación que ya cursa los 30 años, la generación de la juventud, confirma lo que usted está mencionando, que no hay por lo menos esa responsabilidad, esa imagen moral que debería estar implementada en el Ejecutivo. Pero aquí hay dos cosas. Esta pena capital que usted imparte, por lo menos en el momento, nos regimos en un Estado de Derecho. ¿Quién será quien determine que se pueda otorgar la pena de muerte? No solamente con todos estos expresidentes delincuentes, pero también está, mire, por lo menos hay los cuellos blancos del Callao, los cuellos blancos, los cuellos del puerto, ¿no? Todas estas organizaciones. Considerando que el mismo Poder Judicial está así, ¿quién determinará esta pena capital? ¿Lo hará usted así a rajatabla? Mira, nosotros hemos hecho 2 rebeliones contra la Constitución de Fujimori y Montesinos. Hemos sufrido prisión, hemos sufrido traiciones. Salvo después de 18 años encuentro la crisis más avanzada, al pueblo peruano más subyugado, más humillado, más abusado, y a los presidelincuentes más impunes. Entonces las banderas de Andahuaylazo siguen vigentes. Apuntamos a ser gobierno. Vamos a aceptar las reglas electorales del Estado criollo, antinacional y delincuente. Y lo vamos a jugar en su cancha, con su árbitro, con su pelota, con su tribuna, y pensamos golearles porque el pueblo está con nosotros. Lo he visualizado en esta gira por el sur andino. Entonces, contemplamos que vamos a ganar las elecciones en primera. Estamos convencidos que vamos a ganar en primera vuelta, como la derecha está convencida que va a perder en primera vuelta. Ese es el pánico que tienen. Por eso la ley Antauro. Y como nosotros tenemos el apoyo popular, porque somos patriotas y consecuentes, salimos 18 años con el mismo discurso. Para mí era muy fácil humillarme con Cosito y obtener un puesto presidencial, congresal o ministerial, pero no, habían principios. Y soportamos la traición con estoicismo y salimos con la frente en alto. Y más arrebatados que nunca, por si acaso. Entonces, siendo gobierno, el primer acto es derogar el primer día la Constitución antinacional y combinar a todos los congresistas y presidentes habidos desde el 5 de abril, que los vamos a enjuiciar, los vamos a procesar en función al último artículo de la Constitución del año 79 que prescribe el castigo para los golpistas y a sus sucesores, o sea, todos los presidelincuentes desde el 5 de abril del 92 a la fecha, que son los mismos de la Bajato, son los mismos de la Bajato. O sea, es una Constitución que produce delincuentes. Entonces, si produce presidentes delincuentes, ¿qué podemos pedirle a los alcaldes, a los gobernadores, a los tenientes alcaldes, al público en general? Mire, yo vengo de la cárcel, 18 años. Todos los días entran miles de muchachos por robos menores de celulares, simplezas. ¿Sí?
Y todos me decían lo mismo. Mi mayor, nosotros lo respetamos a usted, pero nosotros no conocemos un presidente honrado como usted. Y si el presidente se le roba 1 millón de celulares, ¿por qué yo no puedo robar uno? Si no hay trabajo, viene puro venezolano. Entonces, estamos viendo pues una situación terrible. Estamos haciendo una desintegración nacional. Hace poco leí en la prisión que en Purus, que es la frontera en Ucayali con Brasil, no hay comunicación. Ya la ciudadanía está pensando en sacar documentos de identidad brasileños, o sea, ser brasileños. Eso es un problema de seguridad nacional ya. Entonces, para nosotros es urgente la Asamblea Constituyente con el último artículo de la Constitución del 79 y aplicar la pena de muerte que está contemplada ahí a todos los presidelincuentes, porque tiene que haber un escarmiento histórico para refundar la República. La República Criolla se fundó, nace, vía la lucha armada en los campos de Junín y Ayacucho. Murieron muchos virreyes, murieron muchos colonialistas, y los criollos se emanciparon, criollos blancos, gracias a la esclavitud negra y al tributo indio. Nosotros seguimos tributando, y los compatriotas afros siguieron siendo esclavos. Entonces, esta republiqueta ya colapsó. Su último tercio de siglo, puro presidente ladrón, ya está en extremaución. El cadáver está muriendo, como decía César Vallejo, y tiene que seguir muriendo más rápido, que muera rápido, para que nazca el bebé, la nueva república. Y esa nueva república tiene que escarmentar a estos presidelincuentes, si no, el pueblo no va a creer que esto va en serio. Jefferson, que no era un cacerista por si acaso, padre de la Constitución norteamericana, tenía una frase que nos cae al dedo a nosotros. La libertad es un árbol tan preciado para los pueblos que de vez en cuando estos pueblos han de regarlo con la sangre de los tiranos. Y es hora en el Perú de eso, refundar la República. Y yo le he pedido mucho en estos 18 años. Le he dado vuelta. He vuelto a releer Planín-que Velasco, a Arguedas, a Sido Alegría, a todos los pensadores, a todos los ideólogos del Perú profundo. Y no queda otra cosa. Si queremos rescatar nuestra patria y no seguir siendo globocolonia o corral de humanoides, para convertirnos en una etnonación de ciudadanos y reivindicar ya nuestro pasado imperial glorioso, creador de cultura. Entonces, esto es lo que nosotros pretendemos. Mayor, mire, si pues por lo menos son pocos los consecuentes que aspiran a una refundación de la patria, pero esto se ve satanizado, por lo menos en parte del norte, que continúa votando por Fuerza Popular, y que el mismo fujimorismo se ha encargado de que el cambio de la Constitución nos va a llevar a que seamos la próxima Venezuela, que el cambio de Constitución lo plantean los terrucos. Mire, ¿a dónde está llevando por lo menos la ignorancia y esta Constitución del 93? ¿Cómo combatir con eso? Porque ya a la salida del mayor Antauro Humala, el Congreso no se ha quedado quieto, está iniciando la ley Antauro, ¿no? Que permita que por lo menos usted no pueda participar en ese proceso electoral. Eso es lo que busca en este momento, estos dos aspectos. Bueno, sí, lo que usted ha dicho es cierto, ¿no? En el norte todavía el neocacerismo no ha trabajado como el sur. Dice el Andahuelazo, no puede trabajar en el norte. Pero la población del norte peruano está igual de subyugada, sacrificada que la del sur. O sea, el mensaje va a calar, es más, ya está calando. Ya tenemos pedidos de invitaciones a las ciudades del norte, etcétera, y van a hacer una gira al norte. Van a hacer una gira al norte. Y yo le digo, para mí, yo preferiría, me parece más ético y más democrático, porque según Sócrates la democracia se origina cuando y digo, me lo sé de memoria, la democracia se origina cuando los pobres del país, después de vencer a los ricos, a unos les dan muerte y a otros les reservan puestos de gobierno que en este sistema son por sorteo, no dice por elección, porque acá se confunde democracia con hombre, democracia con papelito manda. En verdad es una timocracia, o sea, democracia de los timadores, que también describe Sócrates. Entonces, es más, por ejemplo, yo pregunto, la rebelión de Tupac Amaru, que cuelgan a un corregidor Arriaga, públicamente, ¿fue democrática o antidemocrática? Respóndame usted. Obviamente, fue democrática. Perfectamente, estamos de acuerdo, usted es democacerista entonces. Muy bien. Entonces yo pregunto, ¿eso fue democrático? La Revolución Francesa que guillotina la 16, ¿fue democrática o antidemocrática? Está democrática según Sócrates, pero sería antidemocrática según
este Congreso derechista de fujimoristas imbéciles y pro extranjeros. Entonces, lo que hay que hacer es hacerle ver al pueblo la definición de democracia. Porque en Atenas la democracia era entre iguales. Sócrates, Platón, Genofonte, todos ellos eran esclavistas, cada uno tenía 800 esclavos, 1000 esclavos. Eso no existía. La democracia es entre iguales. Y mientras no haya igualdad, no hay democracia. En el Perú no hay igualdad. No puede haber democracia. Mientras haya gente muy poderosa extranjera que saquea el país y todo el pueblo saqueado y nos dicen igualdad, eso no es democracia. Entonces por eso se traen las firmas falsas, te lleno la plaza mandando tuppers con pasajes, te regalo medio kilo de arroz. Parece una feria, una engañamuchachos. Y eso es lo que está mal gobernando el país. Y después viene la hombre y te tapa con los votos. Entonces cualquier cosa. Y los candidatos tienen que tener vocación de payasos. Yo me niego a tener vocación de payaso. Pintarse la cara, globitos, ¿no? Sonreír ahorita colinos para caerle bien a los publicistas. Entonces para mí más democrático, más épico, es lo que hace Bolívar, lo que hace Tupac Amaru. Por eso estoy convocando 500.000 reservistas, ciudadanos, al INAN, en caso de salga la ley en Tauro, para cerrar democráticamente esa basura que hace el Congreso criollo. Claro. Origen de los males del Perú. Estamos hablando de la invocación a la insurgencia. ¿Esto debió darse desde años atrás? Miren, cuando dicen insurgencia dicen violentista. Pero yo recuerdo que Cristo agarraba el látigo y violentamente botaba a todos los mercaderes del templo, o sea, a todos, a Marcelo Odres, a Kuczynski, a Cosito, a Fujimori, a todos los botaba a latigazos del templo. Nosotros somos del trato de Jesucristo, sería no cacerista entonces. Sería violentista. Habría que poner traje a rayas. Entonces, yo le digo, la derecha ya perdió la razón. Ya perdió el debate. Están convencidos que van a perder en primera vuelta. Como nosotros estamos convencidos que vamos a ganar en primera vuelta. Por eso la ley Antauro, antidemocrática, y por eso le vamos a responder democráticamente con medio millón de ciudadanos en puertas de Lima, a cerrar el Congreso. Y quizás ahí se refunda la República. Quizás ahí se refunda la República, porque también hay sectores de las Fuerzas Armadas que son patriotas y velasquistas, y saben que ellos juraron fidelidad a la nación y no al gobernante Perico Los Palotes, la bajatista como Toledo, Cosito, García, Kuczynski o Vizcarra o Fujimori. Entonces, están las condiciones históricas dadas para refundar la República. Si no aprovechamos esta oportunidad, van a pasar 50 o 100 años y quizás el Perú ya no va a existir. Claro. Mayor, frente a esta propuesta de cambio, Puno por lo menos abraza con bastante consecuencia a quienes son parte de la refundación de esta patria, porque hay que tener sentido peruano, sentido patriótico. En este nuevo cambio de constitución, ¿qué mecanismo plantea usted? ¿Retornar primero a la de la 79 para poder para instalar una nueva Carta Magna acorde por lo menos en esta globalización? Donde mire, por lo menos Puno o el Perú es uno de los países con gran riqueza mineral, ¿no? Así es, así es. Mire, yo mañana voy a dar una disertación en la Universidad Cáceres Velázquez de acá de Juliaca. Entiendo que es a las 9 de la mañana. Y a las 11 voy a dar otra disertación en la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Ahí voy a explicar la pregunta que usted me hace. Y lo voy a abreviar. Para nosotros, patrióticamente, la Constitución antinacional y producto de un autogolpe fujimorista y montesinista, desgracia del país, que produce presidentes y delincuentes con la Bajato, debe ser derogada en el primer día de nuestro gobierno. Derogada, anulada, desconocida, porque ni siquiera nadie firma ese papel higiénico, fue retirada la firma del japonés. Y en el acto convocamos una asamblea constituyente, pero esa asamblea constituyente va a trabajar, recién se va a convocar, va a haber elecciones universales, ¿no? No va a haber constitución, o sea, de recién ese producto va a salir en un año que trabaja la constitución y sale un nuevo contrato social, etnonacionalista y patriótico, por supuesto. Pero en ese año, en ese interín, en ese mientras tanto, ¿qué rige? Entonces nosotros tenemos que hacer regir la constitución anterior a la que fue anulada, que es la del 79, que tiene candados seminacionalistas e influencia de Velasco que impedían el ingreso de la Bajato y demás empresas transnacionales saqueadoras al país. Defendía al Estado empresario. Entonces, vamos a aplicar ese último artículo de la Constitución del 79 que castiga a los golpistas del 5 de abril y a sus sucesores, inclusive con la pena de muerte.
porque le vamos a aplicar la pena de muerte porque hubo traición a la patria. Entregaron recursos, frontera vertical, y hubo guerra externa con Ecuador, y hubo interna con Sendero Luminoso y la MRTA. Y nosotros se la aplicamos. Y los constitucionalistas tendrán que justificar eso, nuestros constitucionalistas patriotas. Los constitucionalistas fujimoristas, bueno, ya habrán perdido el debate. Entonces, con la ley en la mano, vamos a fusilar a los presidelincuentes, a escarmentar a la clase política criolla y a refundar una república verdaderamente etnonacional con identidad nuestra, incaica y tahuantinsoyana. Y es por eso que desde Puno, desde Cusco, desde el sur andino, es donde pega más este discurso, porque somos, yo soy ayacuchano, y Ayacucho también sufre, ¿no? Es parte, también participó en Andahuaylas, los reservistas, y ese discurso cala muy bien en sur andino, y si vemos la historia, leemos a Basadre, todas las revoluciones sociales que han avanzado socialmente al país, han salido del sur del país. Claro. Sí, mayor, pero mire, en este proceso, por lo menos, se necesita contar con una alianza, que obviamente lo tiene el Gran Sur, Puno, Tacna, Moquegua, ¿no? Cusco. Pero ¿a quiénes más involucramos? Porque no solamente el fujimorismo y el Congreso se han encargado de petardear y satanizar el cambio de constitución, sino también el cuarto poder, llamado así, de lo cual yo no comparto, porque nosotros somos servidores, y sería muy distinto tratar de dirigir la opinión pública a favorecer a la gran empresa. ¿Qué labor debe cumplir en este momento la prensa peruana, hablando desde la prensa independiente, la prensa dependiente, y bueno, los que son dependientes y acomodados pues a intereses que no son obviamente patrióticos? Sí, tienes razón. Los tres poderes del Estado criollo están en colapso. Ejecutivo, que produce presidelincuentes lavajatistas desde un tercio siglo, legislativo colapsado con las encuestas, y judicial aún más putrefacto. Y el cuarto poder, como tú dices ahí, el dependiente y el independiente. Entonces estamos viendo que en el cuarto poder hay un cambio republicano también que también se refleja en el cuarto poder. Y ese cambio republicano es el enfrentamiento, esta pugna por disputarse la legitimidad de la información social entre la televisión abierta limeña pro extranjera, cuyos dueños desfilaron por la salita del CIN, y que la mayoría son extranjeros, y que ponen una programación antinacional que ridiculiza la identidad nuestra. Chola Jacinto, que ridiculiza a la mujer de la sierra, esos realities que muestran a musculosos extranjeros, y los programas son solamente los barrendores los que cuidan los baños, nos humillan siempre, a nivel nacional y por millones de televidentes y por horas totales. Entonces, ante esa antipatria que le hace ovación al fujimorismo, y que Velasco los expropió, los puso en su sitio, y que por eso odian visceralmente a Juan Velasco Alvarado, bueno, esa prensa basura, antinacional, traidora, es parte de la hecatombe republicana, está siendo combatida por una prensa que le dicen alternativa, principalmente provinciana y regional, que quizás no tiene el mismo poderío que estos grandes mastodontes, pero unidos están haciendo pelea. Yo particularmente me niego a darle entrevistas a la prensa limeña, no le estoy dando una entrevista. Y me han pedido, prefiero darle a la prensa extranjera, CNN, que es de derecha, pero por lo menos informa, no te mutila, y de frente a las regiones. Entonces la batalla se la están dando. La batalla ahorita es por el verbo social, entre la prensa provinciana del país profundo y la prensa pro extranjera. Y el pueblo se está dando cuenta. Las redes sociales están explotando. Y yo me doy cuenta que nuestro mensaje se multiplica más por redes sociales y por prensa provinciana que por prensa limeña que la para modificando, tergiversando y atacando, y es más, calumniando. Entonces yo de verdad lo felicito porque yo estoy viendo una transformación del Perú. En 18 años que he estado preso, encapsulado, uno se da cuenta. Si bien es cierto, el pueblo está más subyugado, más abusado, pero la prensa está reaccionando, principalmente las regiones. Entonces hay un cambio social que está percibiendo, con fallas. El problema de Pedro Castillo no puede cambiar el país porque le falta carácter y tiene un legislativo en contra. Y con una constitución de la cual no se puede emancipar. Y esa constitución produce delincuentes y lo está malogrando a él. Y aparte, yo ya lo he dicho, lamentablemente un presidente que ha sido elegido por un
movimiento, un partido marxista-leninista supuestamente revolucionario, no va a poder hacer nada en tanto no se emancipe de la constitución fujimorista. Y encima su carencia de liderazgo y también las implicancias o los indicios de corrupción familiar, y él todavía no aclara, que debería aclarar, obviamente limitan mucho este cambio. Por eso es que yo percibo que hay una aceptación popular en nosotros, porque si nosotros vamos al choque, nosotros vamos a la batalla, nosotros vamos a vencerlo, nosotros vamos a eliminarlo, porque sabemos claramente cómo están las cosas en el Perú, leemos la historia. La muerte de la antipatria es la vida de la patria, y viceversa, la muerte de la patria es la vida de estos traidores. Y nos vamos a enfrentar, o ellos o nosotros. Por eso es necesaria la pena capital, el escarmiento histórico, para que renazca una segunda república auténticamente etnonacional, o sea, patriótica y con identidad de origen tahuantinsullano, en función a nuestra estirpe de población mestiza de toda la sangre, pero en esas todas las sangres del mestizaje cholo hay una hegemonía, y que es cuál, los que tenemos, que somos mayoritarios en el Perú, los genes de Macocata y Mamauyo, los del Asia fujimorista, de Norteamérica Kuczynski, ¿no? Nosotros identificamos como Macocata y Mamauyo, Macocata antes que Marx y Adam Smith, en conclusión. Gracias.